Habla Teodoro Rentería, señor notario. Gusto en saludarle. Está usted al aire en Irrania Noticias. Buenos días. ¿Cómo está, don Teodoro? Lo saluda a usted y a su auditorio. Pues quisiéramos saber qué opinión le merece este audio publicado hoy por el periódico Reforma, en donde se alude a su persona en la voz de Pablo Ojeda, exsecretario de Gobierno. Sí, mire, le comparto que durante el tiempo en que el licenciado Pablo Ojeda participó en la administración como secretario de Gobierno, sí, siempre se distinguió como una persona que trabajó en pro y en favor del Colegio de Notarios, y se tuvo un trabajo perfectamente bien coordinado y con muchísima prontitud, y eso permitió que se fortalecieran muchos temas relacionados con la institución del notariado, el registro público y la institución del gobierno. Ahora, por cuanto al tema del audio, es un tema que me toma realmente por sorpresa. Es un tema que realmente sí se tiene que hacer una evaluación, una investigación, porque inclusive ahí aluden temas muy delicados que lastiman a la institución del notariado, que es una de las instituciones que han permanecido en la sociedad como de las de más alta confiabilidad que guardan la gran mayoría de las instituciones, comparada con la gran mayoría del resto de las instituciones. Desde el 9 de julio, Irradia Noticias documentó este tema, señor notario, no hubo reacción al respecto, y hoy, bueno, queda muy claro que lo que publicamos tiene un trasfondo. Pablo Ojeda deja en claro que hubo una oferta económica de Alejandro Gómez, notario número 4 de Jutepec, millonaria. ¿Estaba usted enterado de esto? De hecho, yo no estuve enterado de ese tema, ni he estado enterado de ese tema, a reserva de lo que ocurrió cuando hubo una intervención de la Fiscalía Anticorrupción. No hice ningún pronunciamiento al respecto, porque realmente cuando ocurren noticias de esta naturaleza y refieren a la institución del notariado, y puede haber también intereses individuales o personales que puedan estar dando impulso a este tipo de información, mientras no se tenga una bases firmes, no hay posibilidad de dar una opinión al respecto, porque eso significaría engrandecer la duda en la sociedad. Todavía me atrevo a decir, porque ese es mi deber, el que la institución del notariado es una institución que permanece limpia, y así siempre se ha conducido. Hay rumorologías de algunos asuntos, de otros temas. Ahora es uno más que se debe de atender con mucha prontitud, con mucho profesionalismo, pero sobre todo con la altura de vida. Es un tema que no es menor. Ya de manera inmediata, se lo comento, ya hice una petición de audiencia con el secretario de Gobierno, porque es con quien primero debemos de cerrar la comunicación. También con mi propio consejo directivo que encabezo, y también integré una comunicación al interior del colegio con el Consejo de Honor y Justicia, porque si bien hay tarea que debe de hacer la autoridad, también nosotros tenemos que hacer una tarea al interior de nuestro colegio. Se comenta en este audio, señor notario, estoy platicando con Jesús Toledo, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, que no fue consultado el secretario de Gobierno para crear una nueva notaría. ¿Esto es así? ¿No debe intervenir el Colegio de Notarios para evaluar este tema? Pues mire, realmente el Colegio de Notarios sí actúa, y actuó precisamente con una aparente instrucción del secretario de Gobierno. Que él niega. Porque, sí, no, ahora que lo niega, pero hay documentales que así lo confirman, pero no realmente. ¿Cuánto tiempo debe de llevar un estudio para crear una notaría? Ken Yuchida dice que le llevó 2 días. No, realmente no son 2 días, realmente. Hay primeramente un trabajo interior que hace el propio gobierno del estado, y posteriormente solicita una opinión al propio colegio.
acerca del crecimiento económico, acerca del crecimiento de la población de determinadas regiones. Y cuando se publica la convocatoria para la creación de la notaría en Comento, ahí vienen razonados la exposición de motivos. ¿Usted tiene documental con la firma del secretario de gobierno que dé por nacida la notaría número 4? Es una documental por el entonces director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, que actuó por instrucciones del secretario de Gobierno. Que él niega. Que él niega, así como lo dice en el audio. Que no estuvo enterado, y entonces Ken Uchida actuó, según se dice allí, por instrucciones de Ulises Bravo. ¿Usted estaba enterado de ello? No. Señor notario, el asunto está grave. Más grave, sí, de lo que coincido. se puede pensar. ¿Qué futuro tiene esta notaría número 4? ¿Qué función, qué hará en este momento el Colegio de Notarios que usted encabeza? Lo que le acabo de comentar. En principio, tengo que tener mi encuentro con mi consejo, el consejo que represento, el consejo directivo, y de igual manera con el Consejo de Honor y Justicia. Partiendo ya de esa parte, de los resultados de esa reunión y también la reunión que se tenga con el propio secretario de Gobierno, también se debe de atender de manera por las autoridades que correspondan. En principio, la postura del Colegio de Notarios es siempre, en principio, velar por la transparencia hacia la sociedad, que es a quien nos debemos, y enseguida para asumir también las consecuencias que implique la toma de decisiones individuales que se hayan tomado. Hubo una publicación, señor notario, y perdóneme que sea tan insistente, pero pues usted es el titular de este colegio. Se publicó la creación de esta notaría y después se revirtió la publicación. ¿Qué ha sucedido en este tema? Cuando se revirtió la publicación, a mí me comentaron que hubo temas de orden administrativo que se tenían que subsanar. Y posteriormente fue publicada la convocatoria también por el mismo secretario Pablo Ojeda. ¿Y qué es lo que se tenía que cuidar? ¿Qué falló? ¿Cuál fue el equívoco? Aparentemente tenía un tema relacionado con trámites administrativos para que pasara la autorización en el periódico oficial. Señor notario, y llega solo, en solitario, a lo que se supone debe de ser un examen de oposición, es decir, entre varios para seleccionar al mejor. ¿Esto es válido? Sí, es válido, pero también le quiero comentar que hubo una segunda solicitud. Hubo una segunda solicitud de otro aspirante, y ese otro aspirante ya desistió de continuar con el procedimiento. Un día antes. Sí, efectivamente, así fui comunicado, que un día antes. Y en el audio dice Ken Uchida que le pediría a usted el auxilio para tener la conformación de un jurado. Se hace entender que un jurado a modo, señor notario. No, fíjese que las expresiones que haya dicho el licenciado son muy distintas a la comunicación que siempre se tuvo con él y se ha tenido, porque se han dirigido siempre desde el mismo gobernador, el entonces secretario Pablo Ojeda, el actual secretario Samuel Sotelo, el licenciado Ken Uchida cuando fui director general jurídico, y actualmente es titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, siempre se dirigieron con mucho respeto hacia el colegio y hacia mi persona, nunca de una manera imperativa, ni de persuadir, ni nada al respecto que se le parezca. Ya el lenguaje que haya ocupado o utilizado según el audio es muy distinto al que se tuvo siempre de manera real con su servidor y también con el resto de los integrantes de mi consejo y de mis colegas notarios. Pero entonces le están causando a usted un daño moral o a su persona, señor notario.
Y fíjese que antes de pensar en el daño moral o a mi persona, pienso en el daño moral y grave que se le hace a la institución del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, porque esto no solamente detona como una noticia de escándalo a nivel local, sino también a nivel nacional. Y también entré en contacto con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con quien tengo una comunicación muy estrecha, con quien comparto temas que son de interés nacional y de interés local, siempre tendientes a hacer crecer el profesionalismo de los notarios en el país y particularmente en Morelos. Señor notario Jesús Toledo, en el audio el señor secretario, porque era en momento secretario de gobierno, decía que con la creación y con esta forma tramposa de actuar de Ken Uchida, había molestia de los notarios y le entregarían o estarían entregándole el colegio de notarios a Manuel Carmona, diciendo que tendrían un colegio de notarios contrario al Estado. Quiero saber qué significa esto. ¿Usted tiene una relación cómplice con el gobernador del Estado? No, de ninguna manera. Realmente parte del audio, porque lo escuché con muchísima atención, revela temas que se pueden estar manejando al interior de la institución del gobierno, que no son todos esos temas compartidos con la institución del notariado, y en este caso no son compartidos con el propio presidente del colegio, su servidor, porque en principio los notarios no somos gente que nos interese la política, y sí estamos muy interesados en fortalecer nuestro profesionalismo para que nuestros servicios que se presten a la sociedad sean los de la altura de vida. No todos es compartido por la autoridad. Así a lo largo de todas las administraciones se han ido construyendo el trabajo conjunto en la institución del notariado y la institución del gobierno del Estado, pero siempre en una complicidad positiva, no contraria a la ley ni tampoco contrario a las buenas costumbres. Siempre es la manera en que se trabaja. El ser presidente de un colegio, y quiero ser muy preciso para tu auditorio y también para ustedes que tienen la responsabilidad de ser comunicadores, que cuando uno asume la responsabilidad de representar a un gremio, lo hace con los pies en la tierra, con el tema de que siempre hay que tener una comunicación muy respetuosa, pero con el debido carácter con nuestras autoridades. En el caso con esta administración, desde el inicio de la administración y demás, lo que hemos recibido por parte de la administración a favor del colegio es un trato respetuoso. Lo que vierte el señor secretario Pablo Ojeda cuando tuvo la responsabilidad en términos de ese audio, sí se denota una molestia categórica. Y dentro de la molestia categórica que tiene, uno puede tener expresiones que inclusive no pueden quizás entrar en un contexto de ser asimilados como un tema sobre el cual se deba de puntualizar. Aquí lo delicado del tema es el tema de que se habla de una manera de que una notaría es asignada de manera ilegal. Quiero confirmar lo siguiente. En todas las designaciones que ha habido de notarios a lo largo de la historia y desde que tengo oportunidad de conocer, porque quiero hacer una referencia, tengo como titular de una notaría 16 años y tengo de participar como auxiliar de notario y en la vida notarial desde el año 1984 y siempre colaboré
con notarios que tuvieron la más rancia formación para quienes estuvieron bajo su cobijo. Y voy a referir nombres. En principio, el licenciado Jesús Luis Gómez Fierro López, que fue notario 9 en Cuernavaca. Enseguida, el licenciado Antonio Torres Girela, que fue notario 1 en Cuernavaca. También tuve oportunidad de sustituir al licenciado Enrique Hernández Ramírez, que fue notario 1 en Jojutla, y posteriormente tuve el reconocimiento del gremio notarial y el reconocimiento también de las autoridades en su momento para participar en el examen de oposición para ocupar la notaría que tengo actualmente bajo mi responsabilidad. Y a lo largo de toda esta historia he ido observando cómo las administraciones, a través de la buena dirección que han tenido el Colegio de Notarios con las representaciones distintas en su historia, siempre son tendientes para que sean de manera respetuosa. Este caso no es la excepción. Se cuidaron, y por lo que respecta al colegio, el tema de la legalidad. Lo que se escucha en el audio están fuera del alcance y del conocimiento de su servidor, y también de los integrantes de mi consejo, y también de mis propios colegas, porque yo no recibí por parte de algún colega algún tipo de pronunciamiento o duda al respecto. Señor notario, ¿hay algún reglamento que establezca el procedimiento de creación de una notaría? Está previsto en la propia ley del notariado. ¿Qué dice? Es una facultad que corresponde al Ejecutivo y también tiene que ser atendido en función del crecimiento económico que hay en una determinada zona geográfica y también en proporción al crecimiento poblacional. Pero no hay un reglamento, no hay un reglamento a esa ley. No entiendo su pregunta, perdón. Sí. ¿Existe una ley? ¿Existe un reglamento a esa ley? Existe un reglamento, y dentro de ese mismo reglamento, básicamente las leyes reglamentarias de una ley principal, básicamente establecen la forma en cómo se deba de aplicar una ley cuando la ley no es clara, pero en este caso la ley es más que clara y precisa. Pues ni tan clara ni tan precisa por todas las dudas que están surgiendo, señor notario. Casi son una réplica. Pues mire, sinceramente creo que no están tan claras, porque 2 días que dice el director jurídico de la Secretaría de Gobierno para crear una notaría me parece una salvajada. Por último, señor notario, usted lleva 3 años al frente del colegio. Tengo entendido que usted está obligado al año a convocar elecciones. ¿Cuánto tiempo más tiene derecho a estar al frente del colegio? Le platico. Efectivamente, cuando surge la ley del notariado, vigente en el año 2018, dentro de su contenido refiere que se debe de renovar el consejo cada año. Y de las convocatorias que se emitieron en los años subsecuentes, no hubo suscripción de planillas que tuvieran interés en integrar un nuevo consejo. Y de la mayoría de los que participaron en las asambleas generales, tomaron la decisión de darle continuidad a quienes integraban este consejo. Quiero referir que uno de los motivos principales de darle continuidad es porque un año resulta insuficiente para que se puedan realizar los trabajos de un proyecto, de una administración de representación de un colegio. Y voy a referir algo muy, muy simple. Tenemos contacto e interacción con diferentes instituciones. La firma de las cuentas de banco, de la firma electrónica, los proyectos de trabajo con el Colegio Nacional,
los proyectos de trabajo al interior del propio colegio local. Apenas cuando se está concluyendo un año es cuando se está materializando la posibilidad de realizar los proyectos del plan de trabajo. Sí, pero bajo ese argumento cualquier persona podría exigir o pedir una prórroga a su chamba. A ver, señor notario, ¿dónde podemos consultar estas dos convocatorias que lanzó el Colegio Notarial para su renovación? Me interesa mucho. ¿Y cuándo estará usted emitiendo la siguiente para renovar el Colegio de Notarios? Esas en el archivo del propio colegio cuento con esa convocatoria que se circula por medios electrónicos. Dentro de los medios electrónicos que tenemos de comunicación en el propio colegio. Y por otro lado, la próxima asamblea será en el mes de febrero, el primer martes del mes de febrero del año entrante. Bien, por último, señor notario, hubo un conflicto muy grave que igualmente encabezó Pablo Ojeda, en donde se le pidió al titular de la notaría número 3, hoy ombudsperson, Raúl Israel Hernández Cruz, o retornar a la notaría o dejar la Comisión de los Derechos Humanos en razón de que no había ningún notario que asumiera la responsabilidad en razón de suplencia. ¿No era responsabilidad del colegio apoyar a ese notario para encontrar un suplente? Le quiero comentar, quiero ser muy puntual al respecto. En este caso, el propio titular de la notaría mantuvo una distancia que no se acercó al propio colegio, independientemente de el intento personal de mi parte hacia su persona. Y por otro lado, el trabajo acerca de las decisiones que estaba tomando la autoridad con respecto a lo que decidía, siempre se tenía una opinión favorable de defensa para todos los integrantes del colegio, y en particular sobre este rubro, dentro de la comunicación que se tenía, ellos nos argumentaron que dentro de su equipo jurídico tomaban la interpretación de la no posibilidad. El propio licenciado Raúl Israel Hernández Cruz hizo valer los elementos legales que consideró pertinentes vía juicio de amparo. Y con todo y lo demás, aun cuando señaló al propio colegio como autoridad responsable solamente de dicho, el propio colegio nunca accionó en contra de él, y realmente siempre tuvo el propio colegio una opinión favorable desde el punto de vista de la comunicación que se mantenía con la autoridad. Y la decisión que tomó la autoridad realmente fue con base en los argumentos que dijo, de que según la interpretación a la normatividad, no era posible asignarle a un suplente que no fuera propio de la misma demarcación. Vamos a dar seguimiento, señor notario, muy puntual este asunto de la Notaría 4 de Jiutepec. Creo que se deben muchas explicaciones, y ahora sí, se lo digo claramente, el actual contundente del colegio que usted preside, para dejar las cosas en claro, o en su caso cancelar esa notaría. No sé qué usted opine usted. Pues mire, si algo debe de tener cierto la sociedad, es en principio de no hacer un juicio sin haber concluido todo, un juicio final, sin haber concluido los procedimientos que marca la ley, argumentando el principio de presunción de inocencia, porque podemos escuchar de viva voz y de actores muy importantes, como lo fue la voz del licenciado Pablo Ojeda y la voz del licenciado Kenji Uchida, pero es un diálogo, y es un diálogo muy ríspido que se da
al interior de la administración en la cual ellos formaron parte, uno de ellos sigue formando parte. Pero que lo mencionan a usted, señor notario, ponen en duda que usted ya haya recibido dinero. No, pero en principio sí nace la duda y ahora corresponde a dos instituciones, tres instituciones básicamente, no dos instituciones, tres instituciones. En principio la propia institución del gobierno del Estado a través del Ejecutivo. En segundo lugar, la institución del notariado porque involucra a uno de sus integrantes. Y en tercer lugar, a las autoridades jurisdiccionales en caso de que tenga que atenderse ese tema. Y de que haya más audio, señor notario, porque se ve que este audio como que es una probadita, ¿eh? Creo que puede haber más. Y pueden volverlo a mencionar. Definitivamente no estoy ajeno a que me puedan volver a mencionar realmente. Pero lo que sí puedo referir es de que se tienen que agotar todos los procedimientos para poder llegar a conclusiones y estar atento y a asumir las consecuencias de cada uno de los actores de esta historia. Bien, gracias por tomar la llamada, señor notario. Y con gusto y le saludo. Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.